El tema de hoy es Aptitud 2025, porque estamos en el año 2025, ¿verdad? Entonces, Actitud 2025 o 2025. Hermanos, quisiera hacer un comentario antes de iniciar con el tema, y es que el año pasado a finales del año, estaba estudiando el libro de Josué, uno de nuestros libros históricos. Dentro de la Biblia pertenece a los libros históricos. Estaba estudiando este libro y una vez que estaba leyendo y estudiando, el Señor me ministraba una palabra en particular que pude recibir culminando el año 2024 y que compartí por esos mismos días con algunos hermanos. 2024, en las últimas 2 semanas de diciembre, compartí la palabra que el Señor había ministrado a mi vida con algunos hermanos, y es la palabra que el Señor, hermanos, ha estado ministrando a mi vida en estos días del 2025, y por eso le dije: Señor, quiero compartir este tema con la iglesia. Y espero que en esta mañana este tema, la palabra del Señor, pueda ser pertinente a sus vidas. Y a más de esto, hermanos, quería comentarles que hace unos días atrás escuchaba a un predicador reconocido, hermano, famoso, que decía, estaba en una prédica lógicamente grabada, y él decía: voy a hablar en esta base bíblica. Y cuando yo estaba escuchando, y de repente me llamó mucho la atención porque dio tal cual la base bíblica que yo tenía en mi tema, y me llamó mucho la atención que él dijo: este tema me lo dio Dios en los últimos días del año 2024. Y yo dije: Señor, tú me estás confirmando que esta es la palabra que tú quieres que yo comparta con mis hermanos. Hermano, qué poderoso es nuestro Dios, hermano, que conoce nuestro corazón y nos habla de una o de otra manera. Lo único es que nosotros debemos tener nuestros oídos y nuestros ojos, ¿qué? Bien abiertos, ¿verdad? Para poder escuchar y para poder ver lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, hermanos, Actitud 2025, la palabra actitud es esa forma en la cual nosotros reaccionamos frente a algo. La actitud es cómo yo actúo frente a la vida, cómo yo actúo en el ámbito familiar, cómo yo respondo a mi situación familiar. Mi actitud, cómo yo asumo mis propias emociones, cómo yo las reflejo. Actitud, cómo yo me desenvuelvo ante cualquier situación de alrededor, en mi entorno. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué cosas practico? ¿Qué cosas digo? ¿Cómo camino? ¿Cómo reacciono? Actitud. ¿Cuál va a ser nuestra actitud en este 2025 o cuál está siendo? Y si hablamos, hermanos, de actitud, podemos decir que para el hombre, hermanos, hay circunstancias que lo hacen cambiar de actitud. Nosotros podemos tener una actitud. Pudiera decir usted: bueno, yo desde que soy un muchacho, yo soy así. Pero de repente pasa algo en su vida que lo hace cambiar de actitud. ¿Les ha pasado? Sí, ¿verdad? Han habido quizá de lo externo, han habido quizá cosas difíciles que te han llevado a decir: necesito cambiar esto, necesito ahora hacerlo de esta manera. Y es que, hermanos, a veces también hay personas que nos hacen cambiar de actitud. Un buen trato puede cambiar una actitud, ¿sí? Un mal trato puede cambiar una actitud, ¿sí? Entonces, hermano, estas pequeñas cosas pueden hacernos cambiar de actitud. Pero si hay algo, hermano, que puede cambiar la actitud en la vida de una mujer y de un hombre, sin duda es algo que suceda en lo sobrenatural. Un encuentro con Dios, hermanos, sin duda,
debe cambiar la actitud del hombre y la mujer. Y pasó con nosotros. Quizá la mayoría de los que están aquí, no digo todos porque quizá aquí hayan amigos, pero en esta mañana podemos decir que una vez que nosotros tuvimos ese encuentro con Jesús, hubo un cambio de actitud, ¿o no? Claro que sí. Esos amén estuvieron bajitos, hermano, pero vamos a decir amén más fuerte. Una vez que llegamos a Jesús, cambiaron actitud en nosotros. Amén. Sí pasó. Sí debe pasar. Y si no ha pasado, hoy es el día en que debe haber un cambio de actitud en aquel que ha tenido un encuentro con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, Josué. Les decía que estaba leyendo el libro de Josué, por ende, el tema de hoy lo vamos a desarrollar en el libro de Josué. Pero antes quisiera hablarles un poco de este hombre, Josué. En su carta de presentación, normalmente si yo les preguntase a ustedes quién fue Josué, ustedes seguramente todos lo primero que dirían es el sucesor de Moisés. ¿Sí? Su carta de presentación inicia, no nos dicen era de tal parte, se llamaba Josué por esto, no. Su carta de presentación habla, fue el sucesor de Moisés. Nada más y nada menos. Le tocó una tarea pequeñita, le tocó una tarea grandotota, grande, una tarea grande. Fue, hermanos, después de una larga travesía del pueblo de Israel al mando bajo la dirección de Moisés, Dios determinó, Él tuvo finalmente que decirle a Moisés, tú no eres el que vas a meter o a llevar al pueblo a que tome posesión de la tierra prometida. Has caminado un largo trecho con ellos, pero hasta aquí es tu momento. Y ahora otro tomará tu lugar y ese otro es quien introducirá al pueblo en Canaán, la tierra prometida. Y ese otro hombre, hermanos, era precisamente Josué. Y Josué recibe la tarea de parte de Dios y de Moisés. Y en este momento, hermanos, la vida de este hombre llamado Josué debía reflejar una actitud. Pudo haber sido salir corriendo. ¿Verdad que sí? Yo creo que más de uno lo pudiera haber pensado. Porque él vio cuando este pueblo, al mismo Moisés, siendo que veían a veces cómo resplandecía su rostro, pero en otras veces ese mismo pueblo que por temor le decía, apártate, no podemos verte, no aguantamos. Ese mismo pueblo en otros momentos le dijeron, te vamos a matar. Y se rebelaban y veían, y él decía, para esto nos trajiste, no sé qué, y les hacían aquellos grandes problemas. Y Josué en ese momento se le dice, eres tú. En este momento Josué debía tener una actitud. ¿Cuál fue esa actitud? Dice la palabra que cuando él recibe ese mandato, ¿verdad? Esa dirección, dice que él recibió, le habla y él dice, prepárense, todos los oficiales que están dentro del pueblo salgan a decirle a la gente que se preparen porque en 3 días atravesamos el río Jordán. Vamos a conquistar a Canaán, vamos a poseerla. Prepárense. Y empezó ahora Josué, después de ser como un general del ejército de Moisés, un brazo ejecutor, ahora él era el general de todo el ejército de Israel y tenía oficiales a su cargo y le empezó a decir, díganle a la gente que se preparen, en 3 días empezamos a caminar, lo que tenemos por delante es un río, el río Jordán, bueno, lo vamos a atravesar. ¿Nos habla eso de actitud?
Podemos ver una actitud allí, ¿verdad? El capítulo 1 nos habla de esto. En el capítulo 3 del libro de Josué ya se nos muestra cómo fue que él recibió de parte de Dios el direccionamiento de cómo iban a atravesar ese río Jordán, y efectivamente así lo hizo. Los levitas, los sacerdotes iban delante. El río se abrió, ellos lo atravesaron. Muchos de ustedes conocen esa historia. Pero esto, hermanos, esto no quiere decir que Josué no sintiera sobre sus hombros que la tarea no era fácil. Porque Josué era un hombre como nosotros. Josué sentía la responsabilidad sobre él, no era fácil la tarea que tenía. Sin embargo, hermanos, vemos como quizá en su humanidad él en algún momento dijo, oye, es fuerte, pero él seguía avanzando y seguía caminando. Y si ustedes leen el libro de Josué, ven que no hay detenimiento, hay órdenes, hay direccionamiento de parte de Dios. Ya vemos un Josué diciendo, Jehová dijo, escuchen lo que está diciendo Jehová. Es decir, que Dios también le hablaba como le hablaba a Moisés, y diciéndole a la gente, vamos a hacer esto porque Dios lo dijo así. Necesitamos una buena actitud para este 2025. Y les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 5, verso 13. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Hermanos, les hablaba ahorita, ya se había atravesado el río Jordán. Había delante de ellos, hermanos, otro paisaje, otro panorama geográfico. Delante de ellos, una vez cruzado este río, estaba una ciudad grande, imponente, totalmente amurallada, llamada Jericó. Y era el primer lugar al que Josué debía enrumbarse. La ciudad de Jericó. Una ciudad, como les dije, literalmente amurallada. ¿Eso quiere decir que tenía qué? Tenía murallas a todo su... Tenía unos grandes muros, tan grandes y tan anchos, que sobre ellos construían viviendas. Había gente que vivía sobre los muros. Una ciudad imponente, una ciudad casi que impenetrable. Una ciudad que además de esos muros alrededor tenía mucha vegetación, tenía palmeras, tenía árboles grandes, tenía estanques, tenía cosas que también las rodeaban. Esto era para que el que quisiera, el que de repente se le pasara por la mente ir a enfrentarlos, a querer entrar en esa ciudad, se le iban a quitar las ganas. Sin embargo, hermanos, la dirección de Dios era esta. Lo que está delante es Jericó, y Jericó es lo que debemos conquistar. Y Josué entendió este direccionamiento. Hermanos, una posición totalmente estratégica también tenía Jericó. ¿Por qué? Porque Canaán era una serie de ciudades
un conglomerado de ciudades que tenían cada uno un gobierno, pero Jericó era tan grande que se ubicaba como en el medio. Aquí había como una parte geográfica poblada y aquí otra. Y Jericó ocupaba un gran espacio que si ellos lograban dominar ese territorio, ellos estaban ya acuñando, estaban ya ganando gran parte de la pelea y de la batalla. Hermanos, pero había algo. Estaba rodeada de muros bien grandes. Y en esta lección, en este pasaje bíblico que leímos aquí, no sé si lo pueden mantener aquí en la pantalla o si usted puede tener su Biblia abierta. Dice que un día ya ellos atravesaron el Jordán. Eso quiere decir que Josué y toda su gente podía ver aquella Jericó con mayor claridad. Y dice que un día Josué empezó a acercarse, a caminar en dirección de aquella Jericó y empezó a verla de lejos. Les dije ahorita, el hecho de que él fuera un hombre guerrero, valiente y que había tomado esa tarea no quería decir que él no fuera un ser humano, que en algún momento pudiera sentir temor, que en algún momento pudiera pensar, oye, está fuerte, pero para allá es que debemos ir. Y dice la palabra que él estaba allí viendo y de repente bajó su rostro. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pensado Josué en ese momento? Tantas cosas pudieron haber pasado por su cabeza. Pero de repente alzó sus ojos y ve que se acerca un varón. Ve que se acerca alguien a él y él no se quedó allí, sino que él empezó a caminar hacia ese alguien. ¿Nos habla eso de actitud? ¿Qué actitud tenía este hombre? Valentía. ¿No creen ustedes que tenía valentía? Coraje, ¿verdad? Él ve que viene alguien hacia él y él le habla. No solamente lo ve, alza sus ojos y lo ve y le dice, hey, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Pero aquel hombre, aquella persona, la Biblia nos lo describe que era un varón con una espada desenvainada en su mano. Eso quiere decir que tenía la espada lista para ser usada, ¿sí? No estaba metida en la funda, estaba la espada ¿qué? Desenvainada. Eso quiere decir que si era uno de los enemigos, Josué estaba ¿qué? Estaba frito. Si él decía, soy de los enemigos, con la espada ya lista, ¿qué le esperaba a Josué? Pero Josué caminó hacia él y le habló. Le interesaba, hermano, y me llama la atención porque yo pensaba en esto. Si vamos a seguir leyendo la historia, pero en este momento, hermanos, este personaje venía vestido quizá con una apariencia de soldado, hermano. Porque él le preguntó, ¿eres de los nuestros? Eso quiere decir que él no terminaba a distinguir, pero él le veía la apariencia de un soldado, porque le veía que traía una espada y le dijo, ¿tú eres de los nuestros? Quizás él dijo, alguno de mis soldados que vino. Y él le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Es decir, que aquel hombre tenía apariencia de un soldado, de un guerrero, de un militar, de alguien, un guerrero en ese lugar. Y dice la palabra que cuando él le hace esta pregunta caminando hacia él, este personaje le responde no. En otras palabras le dijo, ni del uno ni del otro. Le dijo, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová Dios. El príncipe del ejército de Jehová. Aquel personaje era Jesús mismo, hermanos. Comandante en jefe del ejército celestial. Nada más y nada menos.
Pero algo estaba pasando en Josué, hermanos, que fue necesario que el mismo Jesús viniera y se le apareciera en ese momento. Pero no hubiese pasado nada si él no alza los ojos y ve y se va y camina hacia él. No hubiese pasado nada. Pero le dijo, y el lugar que estás pisando es santo, quita el calzado. Y él lo hizo, pero antes de eso dice que cuando él escuchó que le dijo, soy el príncipe del ejército de Jehová, dice que inmediatamente, hermano, esto nos habla de actitud. Dice que inmediatamente Josué se postró delante de él. Se postró y le adoró. Josué, el general que tenía aproximadamente 40,000 soldados a su disposición, que hacían lo que él les decía que hicieran. Hombre de guerra, hombre fuerte, totalmente estratégico, valiente. Pero en este momento supo, hermano, era entendido, supo cuál era la actitud que debía tener. En ese momento él debía postrarse. Postrarse, porque estaba delante de la presencia del Señor mismo. ¿Nos habla esto de actitud? Nos habla esto de actitud, hermanos. Y esta es la palabra que el Señor podía tratar y podía darme, hermanos, porque es tan importante, hermanos, en este año 2025, que nosotros podamos tener la actitud que Dios espera de nosotros. Amén. Postrado le adoró, dice la palabra. Luego, cuando él ve esto, la historia nos sigue contando que Josué recibió las orientaciones de cómo esa ciudad amurallada llamada ¿cómo? Iba a ser tomada. Pero Josué estaba en la actitud que debía tener. Él le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y Dios le habló y le dijo, es así, así, así. Y así vas a obtener, a lograr entrar en Jericó. Recibió las orientaciones en ese momento. Entonces, hermanos, vamos a ver. ¿Qué podemos aprender, iglesia, con esta historia bíblica? ¿Cómo yo puedo traer esta historia ahora a mi vida? ¿Qué quiere hablarnos el Señor en este pasaje? Un nuevo año, hermanos, implica retos. Y el año 2025, yo no sé para ustedes, hermanos, pero para mí, yo creo que vino rudo. Entró un año y los primeros días tuvieron ¿qué? Fuerte. Para mí lo estuvieron, no sé para ustedes. Pero es un 2025 que nos desafía. A la iglesia los desafía. Aún el que está fuera de la iglesia, un nuevo año le implica, le desafía nuevos retos. ¿Qué voy a hacer este año? ¿Qué haré? ¿En qué voy a invertir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué vamos a hacer? Y hacen tantos planes, hermanos, y eso crea retos, metas. Una situación familiar, hermanos, un dolor, un problema, una limitación física nos lleva por momentos a pensar, así como Josué, de repente, a ver, y quizá podamos en algún momento nosotros pensar, oye, qué fuerte es esta enfermedad, oye, qué fuerte es esta situación, oye, qué difícil es en este año que yo pueda lograr esto. Quizá nosotros podamos tener esto, hermanos, porque nosotros en esta historia nos vemos reflejados en este hombre llamado Josué. Pero la actitud para el 2025, ¿cómo actuar? ¿Cómo actuar frente a ese problema familiar? ¿Cómo actuar frente a ese diagnóstico médico? ¿Cómo actuar frente a este nuevo año que nos desafía? ¿Cómo actuar frente a esas poquitas ganas que tenemos muchas veces de buscar a Dios? ¿Qué vamos a hacer cuando no sentimos venir a congregarnos? ¿Cuál va a ser tu actitud cuando tú sientas que no quieres buscar a Dios, que no quieres orar? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál está siendo tu actitud? Ese problema, esa situación, esa emoción, hermanos,
simbolizan a esa Jericó amurallada. Ese va a ser tu Jericó amurallado, el cual tú muchas veces lo has visto de lejos y has dicho, esto está grande. Este problema sí es verdad que está grande. Nadie sabe cuál es mi problema. Nadie se imagina por lo que yo estoy pasando. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Ni se imaginan todo lo que yo estoy viviendo. La hermana, la pastora, los hermanos no saben lo que yo estoy enfrentando. Quizás nosotros lo hemos dicho, quizás lo hemos escuchado. ¿Cuál es ese Jericó totalmente imponente, iglesia? Grande, difícil de penetrar. Eso que tú has dicho, esto es fuerte. Señor, yo te necesito porque esto sí que es fuerte. Y cuando usted lo está diciendo, usted está poniendo esa muralla cada vez más grande, más grande, más grande. Porque usted le está diciendo, Señor, esto sí que es fuerte. Hermano, esto sí que es fuerte. Esto de verdaderamente que esto es difícil. Esta enfermedad, esta limitación, esta situación es fuerte. Entonces usted está trabajando para que esa muralla se haga más grande, más grande, más grande. Pero hoy, hermanos, hoy quisiera recordar lo grandioso de esta historia. Hoy quisiera, hermanos, hablarles de que el príncipe, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Celestiales, sigue estando hoy con su espada desenvainada, dispuestos a ayudarte a ti y a ayudarme a mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Impresionante, hermanos. Es impresionante esta historia. Yo la leí, hermano, y yo, Dios mío, yo me reía, lloraba. No sé, me arrodillaba y la volví a leer porque a lo mejor la había leído muchas veces, hermano, pero el Señor me ministraba mi vida y yo decía, Dios mío, hermano, porque hemos visto un Señor que sana. Saraí ahora en la dirección, ella lo decía, si es verdad, amén. Hemos visto al Dios que provee, hemos visto al Dios que sana, hemos visto al Dios que nos ayuda, hemos visto al Dios que está allí, hemos visto al Dios que convierte, hemos visto al Dios que provee, pero muchas veces olvidamos una faceta de nuestro Dios, y es que Dios tiene un ejército, y es que Jesucristo es un guerrero. Jesucristo es un guerrero, es un guerrero, es un guerrero, es un guerrero, es un guerrero que sabe usar una espada, que sabe usar espadas, hermano. No es un Cristo débil, es un guerrero. Pelea, literalmente pelea, sabe pelear y nunca ha perdido. ¿O conoce usted alguna derrota del Señor? Que me la pueda decir en esta mañana. ¿Le conoce usted alguna derrota al Señor? Nunca ha perdido una batalla. Y ese Cristo guerrero está dispuesto a pelear por usted y por mí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermanos, pero mientras usted esté viendo lo grande de la muralla de Jericó, este guerrero no va a poder hacer nada. Usted necesita y yo necesitamos alzar nuestros ojos y verlo a Él. Necesitamos alzar nuestros ojos. Ya no veamos más la muralla. Ya no veamos más la muralla. Ya no hablemos de la muralla. Ya no hablemos de lo grande de eso. Ya no me importa cuántos demonios o cuántos principados. No me interesa. Me interesa que el jefe de los ejércitos de Jehová está a tiempo. Está allí. Está peleando. Su espada está desenvainada. Él no tiene la espada ahí guardada esperando que algo suceda. Él tiene su espada ya lista. Y está peleando y puede, hermanos, resistir al hombre fuerte que quiera atacarnos.
pero necesitamos alzar nuestros ojos y ver al invisible. Y no solamente verlo, Josué caminó hacia él. Caminemos hacia el lugar secreto. Caminemos a la intimidad con Dios. Caminemos hacia allá. Y no solamente lo vio, no solamente caminó hacia él, sino que también ¿qué? Se postró. Y no solo se postró, también dice la Biblia que ¿qué? Que lo adoró. Esto nos habla de la actitud que el Señor quiere en nosotros en este 2025. Yo creo que más claro no nos puede hablar el Señor, hermanos. Pero la iglesia necesitamos que el Señor nos ayude y todavía nos enseñe cómo es que yo no debo dejar de mirarlo a Él. Porque muchas veces hemos dicho la palabra en hebreo, puestos los ojos en Jesús. Muchas veces usted y yo lo hemos dicho, pero muchas veces, hermanos, también nuestra mirada se ha bajado, como le pasó a Josué. Y entonces nos agobiamos. Y eso no es lo que quiere el Señor, sino que podamos mantener nuestra mirada viéndolo a Él en todo momento. Y que podamos postrarnos, hermanos. Hay gente, yo estaba orando y el Señor traía a mi mente y decía, hay gente que nunca se ha arrodillado. Y la mayoría aquí es iglesia. Yo le decía, Señor, eso en tu iglesia no es posible. No recibí la respuesta, pero yo de verdad, iglesia, espero en el Señor de que no sea dentro de nosotros, hermanos, que eso esté pasando. Hay gente que nunca se ha postrado delante de Dios, nunca ha doblado sus rodillas delante de Dios, nunca lo ha hecho. Y Dios en esta mañana está interesado, iglesia, en que nosotros podamos hacerlo. Es necesario, iglesia, que nos postremos literalmente, que doblemos nuestras rodillas y nos tiremos delante de Dios. ¿Podía sentir eso? Hay muchos que aún no se han arrodillado, aún no se han postrado. Hermanos, muchas veces, yo le digo a veces a los adultos mayores, porque ustedes saben, atiendo la tercera edad de esta congregación por la misericordia de Dios. Y yo le decía a los adultos mayores, porque muchos de ellos tienen limitaciones, hermanos, precisamente respecto a sus rodillas. Y yo le decía a los hermanos, pero tengan en cuenta que Dios conoce su corazón y aun cuando usted no se puede arrodillar, Dios puede ver un corazón postrado. En el caso de que usted literalmente no puede arrodillarse, pero aún usted puede postrarse delante de Dios. Un corazón allí postrado, un corazón allí humillado, reconociendo al Señor y adorándole, hermano. Y que sea capaz de decirle, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Estamos allí, entramos allí porque nos interesa saber algo. ¿Ustedes creen que Josué en ese momento quería otra respuesta que no tenía que ver con Jericó? En ese momento Josué quería una respuesta, era respecto a Jericó. Por eso le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y él recibió la palabra. Amén. Hermanos, murallas. Muchas murallas hay a las que nosotros nos debemos enfrentar hoy en día. Y una de las cosas que el Señor también podía tratar con mi vida, hermanos, es que muchas veces el decir yo soy así es una gran muralla. El decir es que es difícil que yo aprenda a hacerlo. Hermanos, y lastimosamente esas murallas nadie las ha levantado. Esas murallas las ha levantado usted mismo. Es que yo soy así.
Es que yo nunca voy a aprender a hacer eso. Es que eso es para que lo haga Jennifer. Es que eso la que lo puede hacer es Cindy. Es que yo nunca voy a poder lograr lo que hace el hermano Cheo. ¿Quién está levantando esas murallas? Nosotros mismos, hermanos, a veces tenemos estructuras mentales. Nosotros mismos a veces nos creamos, nos levantamos grandes murallas, hermanos, que Dios en esta mañana quiere derribarlas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios quiere derribar esas murallas, hermanos, que usted y yo muchas veces hemos levantado. Pero es que mi familia es así. Es muy difícil que mis hijos cambien. Hermano, eso es triste. Ahí usted lo está amurallando. Lo está amurallando, hermanos. Usted está creando la muralla. Hermanos, muchas veces, muchas personas han dicho, yo no puedo venir a Cristo porque se burlarán de mí. Muchos se burlarán de mí, quizá perderé a mis amigos y a mi familia. Murallas, murallas. Y les digo, hermanos, que el Señor hacía hincapié en esto, trataba con mi vida y le he dicho, Señor, porque, hermanos, muchas veces nosotros tenemos argumentos en nuestra mente, hermanos, que se convierten en murallas, argumentos, estructuras mentales. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo sabía de esto. Y el Señor le podía dar una palabra que quizás muchos de nosotros conocemos, 2 Corintios 10:5. Dice que el apóstol Pablo utilizó un término que habla también de milicia. Él decía, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Pero antes de eso dijo, porque aunque andamos en la carne, no militamos. Esa palabra militar, milicia, ¿de qué habla? ¿Con qué usted lo asocia? ¿Con soldados? ¿Con ejército? ¿Con guerra? ¿Con jefe? ¿Con algo, verdad? Dice la palabra que él dijo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué significará? Yo no sé, hermano, perdónenme, pero de verdad no averigüé ese término. ¿Qué significa en sí milicia? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza. ¿Una fortaleza acaso no es un muro? ¿Acaso una muralla no es una fortaleza? Dice, ¿a dónde nos quedamos? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando, viene allí, toda altivez. ¿Y qué más? Que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El apóstol Pablo conocía de estos términos. Dios le dio la palabra en ese momento. Le hablaba también de que éramos soldados. Y Pablo lo dijo, nosotros, nuestra milicia, nuestras armas no son carnales. En este momento, en la historia de Josué, ellos en este momento estaban siendo investidos. Jesús mismo diciéndole, yo no soy de este bando. Mis hombres, mi ejército tampoco están allá esperando que tus órdenes. Yo tengo mi propio ejército, pero voy a tu favor. Te voy a dar la victoria. Y así Josué lo creyó. Jesús hablándole y diciéndole, la batalla la vas a ganar así. Ahora van a tomar los sacerdotes y van a caminar
Delante de ellos va a ir un grupo de soldados. Detrás de ellos va a ir otro grupo de soldados. También irá el pueblo. Empieza a darle por 6 días consecutivos una vuelta a esa ciudad. Pero eso sí, tienen que ir callados. Tienen que ir callados. Solamente se escuchará el sonido que yo les voy a decir. Y empezó esa gente a dar una primera vuelta. Pero eso sí, tenían que ir callados. ¿Eso no les habla a usted de actitud? Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que estar, ¿qué? Callados. Y haga lo que Dios le dijo. La dirección fue, dale una vuelta, pero hazlo callado. Y aquel pueblo a lo mejor quería gritar. Y aquel pueblo a lo mejor decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo que Dios dijo, Josué dijo que vamos a ganar. No entendemos. Era una locura, hermanos. Era una locura. 6 días en que todo un pueblo, hermano, usted sabe lo que es movilizar. Si les dije que solamente en soldados eran unos 40,000. Y Josué les dijo, ustedes van delante, ustedes van detrás. Nadie habla, todos callados. Den una vuelta y nos vamos para la casa. El otro día, dale una vuelta y nos vamos para casa. Y al otro día, y 6 días. Y al 7º día el Señor le dijo, en el 7º dale 7 vueltas. Y cuando el pueblo escuche la bocina del carnero. Hermano, ustedes han escuchado lo que la pastora muchas veces habla, lo del shofar. El cuerno del carnero, que es un cuerno grande. Y eso emite un sonido, hermano, tremendo. Me hubiese gustado que se escuchara algo así, hermano. Porque cuando el pueblo de Israel escuchaba ese sonido de ese cuerno, le indicaba al pueblo, ya vencimos, la victoria es nuestra. Y dijo, cuando yo les dé la orden, que el hombre que tiene encargado allá el cuerno lo toque con todas sus fuerzas. Y en ese mismo momento, pueblo, cuando lo escuchen, griten. Y el pueblo de Israel lo hizo así. ¿Se pueden imaginar, hermanos? Aquí cuántas personas pudiéramos haber aquí en este lugar. ¿No llegamos a 100? ¿Ah? Sí, porque están sentados. Hermanos, si nosotros, vamos a poner un número, hermano. Si nosotros 80 personas que estamos aquí sentados, ustedes en este caso, gritan, pero con todos sus pulmones, hermanos, ¿ustedes creen que se escucharía bajito? Se escucharía un estruendo tremendo. ¿Se pueden imaginar el estruendo que hubo ese día? Cuando miles de personas gritaron. Y en ese momento que ellos gritaron, las murallas impenetrables, las murallas imponentes, aquellas murallas que le daban seguridad a ese pueblo, se cayeron, literalmente se cayeron, desaparecieron. Pero no era que la gente de allí se murió, no. Los que estaban adentro estaban vivos. Y esos soldados, ahí Josué le dijo, ahora, y dice que los soldados erguidos con sus cabezas levantadas, esperaron ver que las murallas se cayeron y entraron y derribaron al pueblo, mataron los hombres, llevaron cautivos. Como dice la palabra. Por eso, hermanos, la actitud del 2025 no es una actitud de quedarme sentada, es la actitud de un guerrero que va a pelear. Y aquí deben estar los guerreros que van a pelear bajo la dirección del comandante en jefe del ejército de Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos, hermanos, derribar toda altivez y todo pensamiento contrario que se levante. Derribarlo y llevarlo cautivo. Josué entró y tomaron cautivo, los sacaron y dijeron, ahora esta tierra es de nosotros. Israel poseyó literalmente a Jericó. ¡Victoria! Ahora, hermanos amados, ¿qué haremos nosotros en este 2025?
el Señor nos está invitando, hermanos, a que podamos ver como estas grandes victorias que pudo ver Josué y el pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de que hizo los cielos y la tierra. Dice Jehová, decía el salmista, por si acaso, Jehová es tu guardador. Iglesia, Jehová es nuestro guardador. La actitud para el 2025. Primero, guerrero de Dios, fija tus ojos en el comandante en jefe. No quites tu mirada de Cristo. No quitemos la mirada de nuestro Señor. Esta es una actitud sumamente importante. La segunda actitud que nosotros podemos hablar, hermanos, es valentía para caminar hacia Jesús. Se necesita ser valientes, hermanos. Se necesita estar dispuesto, se necesita tener coraje para decir, yo voy a ir, yo estoy dispuesto, vamos, ¿para dónde es que es? Vamos para allá. Se necesita, hermanos, una actitud de humillación, de adoración solamente delante de Dios. Se necesita que nosotros nunca nos olvidemos de que somos siervos. Usted y yo solamente somos siervos. Necesitamos esa actitud en el 2025. Y necesitamos, hermanos, estar entendidos de lo que ese comandante en jefe nos dé, la dirección. ¿Qué va a hacer la iglesia en este 2025? ¿Cuántos retos se aproximan? Las direcciones las vamos a tener de parte de Dios. Por eso usted y yo tenemos que estar abiertos nuestros ojos, postrados, diciéndole, ¿qué dice mi Señor? Al pastor, al líder, a usted mismo le va a hablar Dios, pero en algún momento le va a hablar a su pastor y a su líder, y usted va a tener que acoger esa dirección y va a decir, ¿qué dice? Y lo que le diga a su pastor y a donde suene esa bocina, usted tiene que correr y congregarse allí y estar presto para la batalla. Amados hermanos, nosotros debemos, hermanos, trabajar arduamente en el trabajo que tiene, valga la redundancia, el Señor dispuesto para la iglesia en este nuevo año. Amén. Nosotros, ya estoy concluyendo, nosotros, hermanos, la iglesia es quien tiene la batuta de mostrar, hermanos, gente que está puesta viendo al Dios invisible, amén. Es un año en que nosotros debemos humillarnos delante de Dios, es un año en el que el Señor nos desafía, hermanos, a crecer como soldados. Y es necesario, hermanos, en que nosotros estemos dispuestos a escuchar una voz de mando, porque en este lugar hay una voz de mando. Amén. Que al escucharla, hermanos, nos va a infundir el ánimo y nos va a decir, hermanos, nos va a ayudar a sentir que ya la victoria es nuestra. Amén. La victoria es de Cristo. Y por ende la victoria es de la iglesia. La victoria es de la iglesia, por ende la victoria es suya, mi hermano, y es mía, en el nombre de Jesús. Así que hoy, hermano, les invito a que podamos reflexionar y si es posible hasta escribir y si es posible hasta usted haga un plan con el Señor y de hoy en adelante nosotros pensemos que en el nombre de Jesús vamos a ganar. Amén. Entendimos el tema, me expliqué en esta mañana. La gloria sea para el Señor. Yo les invito, iglesia, que estemos de pie. Vamos a orar.